El jueves pasado estuvimos hablando sobre este tema del decreto eterno de Dios y estuvimos analizando un breve momento el por qué era importante estudiar este tema. Aparte de ser un tema un poco desde el área un poco más teológico, sistemático, dentro de la teología sistemática se estudia este tema. Eh, pero también se estudia porque está en la escritura y muchas veces es pasado por alto y nosotros debiéramos ponerle mucho ojo porque, como alguien dijo en alguna oportunidad, estudiar el decreto eterno de Dios o los decretos de Dios es como ver el marco de fondo de lo que Dios va a actuar o cómo Él va a actuar. Si bien es cierto, Dios decretó la eternidad y hay muchas situaciones que vivimos a diario nosotros que no comprendemos, pero nosotros debemos descansar en este atributo de Dios, de que Él es soberano sobre toda la creación, sobre toda su creación, y que nosotros podemos descansar, que nada de lo que ocurre en nuestras vidas ocurre porque a alguien se le ocurrió o porque a Dios se le escapó de las manos. Estudiar esta doctrina, este tema, es sumamente hermoso porque nos hace descansar en un Dios que es fiel y verdadero, en un Dios que tiene control total y absoluto de todo lo que ocurre en su mundo. Bueno, estuvimos hablando un poco de el tiempo que estamos viviendo nosotros con lo que nos respecta en este tiempo, en este momento, sobre la situación que vivimos y esta pandemia mundial del COVID-19. Y hay muchos que me han preguntado a mí, me han dicho, ¿y cómo sucedió esto? ¿Dios lo creó? ¿Dios no creó esta situación? ¿Quién es el culpable? Entonces, hay muchos que hablan acerca de ciertas conspiraciones que han ocurrido y que esta es una conspiración de estos poderes mundiales, de estos poderes globales, para tomar el control total de la economía y así también de toda una sociedad. Entonces otros opinan de que en realidad es directamente Satanás y que ahí estaba Jesucristo luchando contra él y muchas y muchas cosas, pero nosotros debemos entender lo que la Escritura dice, que a pesar de todo lo que estemos viviendo, no hay nada que a Dios se le haya escapado de las manos. Toda esta situación Dios lo decretó en la eternidad pasada. Es un decreto que Él estableció y si Él lo estableció para este tiempo, bueno, es así. El pastor John MacArthur hablaba, no sé si el domingo pasado o la semana, no recuerdo muy bien, uno de estos videos semanales que él comparte, y él estaba hablando de un estudio, de una investigación que se hace en Harvard, y decía sobre el por qué no hay no hay tanto contagio del COVID-19 en los países de África, y él decía por el tema de esta investigación que llamaba la atención que solamente un 2% de esa población y en otra nación, como la de él, Estados Unidos, está tan contagiada por este virus. Y algunos llegan a la conclusión, decía el pastor de esta investigación, que es por causa quizás por el tema de los medicamentos que toman por la malaria. Entonces eso ha permitido que no haya tanto contagio. No se sabe muy bien la situación, pero llegan a una cierta a una conclusión desde ese punto de vista. Y la verdad que puede ser esa situación, puede ser otra, no lo sabemos. Algunos dicen, no, es que Estados Unidos es una nación que se alejó de Dios, por eso Dios le mandó un castigo y está así. Entonces, la pregunta es también, ¿qué pasa con estas naciones? La India, por ejemplo, una nación sumamente idólatra, que también está muy lejos de Dios y no hay tanto contagio, no hay tanta muerte. Entonces, después de todo, elucubrar un montón, llegar a conclusiones, nosotros debemos, más que nosotros decir qué es eso que está pasando, qué está pasando, nosotros solamente debemos acatar lo que la Escritura dice y debemos descansar en que todo lo que está aconteciendo en este mundo no aconteció porque pasó nomás. Dios tiene su trato especial con cada nación, con cada pueblo, con cada persona, pero Él estableció esto.
Y eso debe ser nuestro descanso. Se descubra o no se descubra la vacuna, debemos descansar, que esto Dios lo tiene todo controlado. Y es verdad, ¿pero por qué? Porque Él es soberano. Y porque Él lo decretó la eternidad pasada y a Él nada le apareció. No fue conociendo, como lo dijimos el jueves pasado, sobre las situaciones que iban aconteciendo. Él no miró al futuro y dijo, bueno, en esa situación, cuando aparezca el COVID-19 y todas estas naciones se agrupen para descubrir la vacuna, entonces yo voy a actuar. No es así. Dios puede actuar, obviamente, claro que sí, pero no es que Dios miró hacia el futuro y vio esta situación, como cualquier otra situación, sino que Dios lo había establecido. Y hablamos que es un decreto. Bueno, cuando acudimos a la fuente de la sabiduría, que es la palabra del Señor, nosotros encontramos que la palabra decreto aparece en el Antiguo Testamento y que quiere decir un veredicto, una sentencia, una decisión. Entonces Dios, que decreta, Él sentencia, Él da un veredicto, Él toma una decisión y lo establece. Comúnmente también llamado como el consejo de Dios. El consejo de Dios. Él estableció, Él mandó y Él ordenó que así aconteciera. Citamos a John Gresham Machen y él dice lo siguiente, abro comillas, si bien no tenemos derecho a conocer cuáles son los propósitos de Dios, Él, en su maravillosa bondad, ha querido alguna que otra vez levantar el velo que oculta sus planes a nuestros ojos. ¿Con qué reverencia entonces deberíamos contemplar los misterios que nos revela tras el velo? ¿Con qué reverencia deberíamos acercarnos al libro santo en el que se nos revela dichos misterios? Hermosísima frase, dice el hermano, que dijo el hermano en uno de sus libros, John Gresham Machen, sobre la capacidad que Dios nos permite a nosotros tener de poder ver detrás de ese velo, ¿cierto? Esos misterios que Él había establecido. Y me encantó en la semana, estuve leyendo y estudiando un poco, y hay algunos que lo dicen de esta manera, que Dios es tan sublime y tiene un lenguaje tan alto, tan majestuoso, que nuestra mente finita quizás no llega a comprender. Ahora, y que Dios, para poder darnos claridad y que nosotros podamos entender sus propósitos, baja su nivel de comunicación y nos empieza a balbucear, porque no podríamos entender de otra manera. Por ejemplo, cuando hablamos de que el brazo de Jehová se desnuda para tomar a su pueblo, eso se llama un antropomorfismo, es que Dios se manifiesta como si tuviese un brazo, cuando la Biblia dice que Dios es espíritu. O el trono del Señor, como si Dios necesitara estar sentado en un trono. Entonces, Dios nos habla con palabras para que nosotros pudiésemos entender lo que Él quiere hacer. Y yo también pensaba, yo decía, juntar todos los libros de teología sistemática, a todos los autores, a todos los autores que han escrito libros sobre la revelación de Dios y que nos han dado claridad en muchos aspectos, de mucha doctrina, han hecho investigación con respecto a algunos temas teológicos, y los juntamos a todos ellos y encontraríamos simplemente un balbuceo de Dios. Porque Dios es tan sublime, mis hermanos. Y Dios nos ha dado su palabra para que nosotros pudiésemos conocerlo y nos habla de esa manera. Es como el papá que habla con el pequeño que está recién aprendiendo a hablar. Porque para nosotros sería incomprensible si Él nos hablara tal como es la situación. Y para que nuestra mente finita comprenda, Dios nos habla de una forma que nosotros podamos comprender. Hablamos acerca de los decretos divinos en general, estuvimos hablando de algunos nombres que se le da en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Eso usted lo puede revisar en el video anterior si no lo vio. Hablamos de la naturaleza del decreto divino, dijimos que el decreto es uno, que no son muchos, ya, que no están secuenciados, sino que es un solo decreto que Dios ha establecido. También hablamos de que la relación del decreto con el conocimiento de Dios, es decir, lo que Dios establece está lleno del conocimiento de Dios, es que Dios conoce toda situación, no va conociendo y va decretando, sino que
todo está en esa unidad perfecta. Dios conoce todo, por lo tanto decreta lo que va a acontecer. No decreta después que conoce. Él ya conoce todo. Y también, como tercer punto, hablamos del decreto, se relaciona al Dios con el hombre. Y aquí hablamos de actos transitivos de Dios. Es decir, que Dios, cuando hablamos del decreto de Dios, no es que Dios decretó, dijimos sobre que Dios no se decretó ser santo, ser justo Él. No, sino que el decreto tiene relación con el hombre, no sobre sí mismo, sobre su persona, de que Él es santo, de que Él es justo, de que Él es perfecto, omnisciente y omnipotente, fiel, misericordioso, es de su esencia. Y para nosotros es necesario que Dios sea así, porque si no, no puede ser Dios. Por lo tanto, Él como Dios cuando decreta, se relaciona más con la humanidad y con la creación de Él. ¿Ok? Por lo tanto, tiene relación con el hombre. Hablamos también un poco sobre de que a pesar de que el decreto pertenece fundamentalmente a los actos de Dios, Él decreta la situación que van a acontecer, hablamos de que Dios no está limitado solamente a sus actos, sino que también abarca las acciones de las criaturas libres, entre comillas. No es que la gente puede sorprender a Dios haciendo algo, que Él dijo que tenía que acontecer, por ejemplo, Judas. Judas estaba establecido que iba a entregar al Hijo de Dios para que lo crucificaran. Pero Judas en ese momento no puede haber dicho, no quiero ser yo, voy a apartarme de esta decisión. Y es como que Dios quedó así como, a ver, ya pues Judas, si tú tienes que entregar a mi hijo. No lo quiero entregar porque no sé, lo encuentro buena persona, me di cuenta de la situación. No, mis hermanos, el hombre es libre en ese sentido, entre comillas libre, para desarrollar lo que él quiere, pero va a cumplir al final y al cabo libremente lo que él quiere, y eso que va a hacer al fin y al cabo de todas las decisiones y pensamientos y ¿cómo es la palabra? De todo el pensamiento y consejos que puede estar tomando la persona al final, la decisión que toma al final, ese es el decreto de Dios. Eso es lo que Dios había establecido. Por lo tanto, el hecho de que estas acciones están incluidas en el decreto de Dios las hace absolutamente seguras que se cumplan. Aunque no todas se efectúan de la misma manera. Además, Dios no solo decidió que acontezcan, sino que Él mismo hace que acontezcan las cosas que Él decretó, ya sea inmediatamente como la creación o por causas secundarias que son mantenidas por el poder divino. Sin embargo, estuvimos viendo eso la semana pasada, hay otras causas que Él decretó, pero no decidió efectuarlas Él mismo, como son los actos pecaminosos de las personas. A esto se le llama comúnmente el decreto permisivo de Dios. Se acuña esa frase, decreto permisivo de Dios. No es que hay un decreto absoluto y un decreto que Dios permite. Por si acaso no quiere cumplir eso. No estamos hablando del decreto permisivo como dos tipos de decreto. Como que Dios dijo ya, tú te vas a casar, por ejemplo, con esa muchacha, pero Él dice, no, al final, eso es la voluntad de Dios, pero a ver, yo prefiero hacer esto. Y si te casas es que Dios te lo permite. No, mis hermanos, no es así. No es así. De todas las decisiones que el hombre tiene que tomar en su vida, Dios las conoce todas las decisiones. Pero la que el hombre decide, ese es el decreto de Dios. Eso tenía que hacer el hombre. Son actos pecaminosos, Dios no es el culpable. Dios no es el culpable del pecado. El hombre escogió pecaminosamente y por lo tanto es culpable. Por lo tanto es culpable. Ahora uno dice la pregunta que hace Pablo en Romanos capítulo 9. Entonces, ¿por qué Dios inculpa de pecado? ¿Acaso hay alguien en este mundo, le preguntan a Pablo, por decirlo así, hay alguien en este mundo que no haya podido, que se haya opuesto a su voluntad? La respuesta es no, nadie se puede oponer a su voluntad. Entonces, ¿por qué Dios me inculpa de pecado? Hermanos, Pablo termina diciendo, oh, qué abundante la riqueza, la gloria del Señor. Es que en la Escritura nosotros tenemos revelada la soberanía de Dios como un camino y la responsabilidad del hombre como otro camino.
son dos líneas paralelas que siempre van. Ahora no es suyo ni mío el saber en dónde se juntan esas dos líneas. Y es ahí el misterio. Dios lo conoce. Por lo tanto, como dije al principio, Dios nos balbucea a nosotros para que podamos entender, pero nosotros no podemos comprender en qué momento se juntan estas dos líneas, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Se entiende? Entonces, mis hermanos, el decreto permisivo no se utiliza para tomar como otro tipo de decreto que Dios había establecido, pero ya, te doy permiso para que vayas por este camino. No, va a cumplirse el decreto que Dios estableció, que es uno solo. Pero ese decreto permisivo se le llama cuando el hombre peca. ¿Para qué? Para que el hombre sea el culpable, porque él libremente decidió, como Judas Iscariote, deseaba esas 30 monedas de plata. Él las deseaba, él las quería. No es que fue obligado a desear, él deseaba las 30 monedas de plata y no le agradó Jesucristo porque no era el libertador como él pensaba que debería ser. Es importante entonces mencionar que este título, decreto permisivo de Dios, no implica que estos actos no sean seguramente cumplidos, sino que simplemente Él permite, es decir, Dios permite que estos actos acontezcan por medio de la libre agencia de las criaturas racionales. Somos seres pensantes y decidimos, pensamos, meditamos qué decisión tengo que tomar. Y ahí lo vemos en Jonás. El Señor le dice, Jonás, tienes que ir a Nínive porque yo quiero salvar a Nínive. Jonás se fue a Tarsis. Dios así lo había establecido, que Jonás tenía que irse para mostrar su poder y su majestuosidad. En Jonás enviando un pez para que se lo tragara y lo fuera a devolver a otro lugar. No es que se escapó del decreto establecido, era el decreto que tenía que ser así. Todo es establecido por Dios y obviamente ir a Nínive y salvar a esa. Entonces, mis hermanos, Dios no es actos pecaminosos de las personas. Santiago 1:13 habla de que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es atraído y seducido por el pecado, porque nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra concupiscencia, somos atraídos, somos seducidos por este pecado. Y como punto número 4 también vimos que el decreto para actuar no es el acto mismo, no es el acto mismo, sino que muchas veces el decreto para crear, por ejemplo, no es la misma creación. Dios lo estableció, ese es el decreto, pero no es que creó ahí. En la eternidad pasada Dios lo decretó. Decretó la justificación, pero no justificó. Llega el momento que se manifiesta. Entonces el decreto para actuar no es el acto mismo. Ahora vamos a hablar sobre un punto más, que es las características del decreto divino. Características del decreto divino. Número uno, el decreto divino está fundado en la sabiduría divina. El decreto divino está fundado en la sabiduría divina. Cuando hablamos de que el consejo eterno de Dios está fundado en la sabiduría divina, nosotros debemos poner mucha atención porque esto sugiere una deliberación y consulta. Pero ahora, ¿a qué se refiere Luis Berkhoff cuando dice a una deliberación y consulta? Porque recuerden que estamos basándonos en el libro de Teología Sistemática del hermano Luis Berkhoff y otros más, pero el mayor grueso de Luis Berkhoff. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, cuando la palabra consejo con S, eso habla de un mandato, de una ordenanza. Y la palabra consejo con C habla de un grupo de personas que se juntan para tomar decisiones. Pero la palabra que aparece como consejo, que Luis Berkhoff le da como consejo, sugiere una deliberación y consulta. Y no es que Dios le pide consejo a una persona. No es que Dios le pide consejo a alguien externo. No, Dios mismo, es como que Dios mismo se aconseja. ¿A quién le va a pedir consejo? Él mismo. Él es Dios, él delibera por sí mismo. Recuerden, la persona del Padre, la persona del Hijo y del Espíritu Santo deliberan
y allí nosotros no podemos entender la conversación, pero es que nuevamente el balbuceo de Dios para comprender nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se sientan y comienzan a tomar decisiones con respecto a lo que va a acontecer ahora. Cuando hablamos de esa manera, como lo vemos, lo vamos a seguir viendo más adelante, el consejo o el decreto eterno de Dios no está hablando de que no son secuenciales, ¿ok? No es cronológico, no es que Dios dijo, ya, a ver, primero vamos a establecer el pecado, después vamos a establecer la muerte de Jesús. Después, no, el decreto eterno nosotros no lo podemos comprender de esa forma, no es secuencial. No es por tiempos, es un solo decreto. Entonces, ¿por qué sugiere cuidadosa deliberación? Porque puede, dice Luis Berkhoff, contener una sugerencia respecto a una intercomunicación entre las tres personas de la deidad. ¿Ok? A eso es lo que se refiere. Es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tomaron decisión, tomaron un consejo, pero no es un consejo con C, ¿me entiende? Es el consejo de la deliberación, del mandato, de la ordenanza. No es que tengan que ponerse de acuerdo entre ellos, porque su unidad y su comunión es perfecta. No hay desacuerdos entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una forma de poder comprenderlo nosotros, pero es que es así. Ahora, con respecto a que está fundado la sabiduría divina, se funda en el consejo, en la sabiduría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está fundado el decreto que Dios establece. Lo vemos en la revelación de Dios, por ejemplo, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está fundado en la sabiduría de Dios. A ningún hombre se le puede haber ocurrido cómo desarrollar este ordo salutis, este orden de la salvación. A ningún hombre se le ocurrió el Evangelio. Es imposible que Dios se haga hombre. A ningún hombre se le ocurrió. A Dios se le ocurrió. Él lo planeó así. Él lo planificó. Vayan conmigo a Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10. De hecho, de paso les digo, si es que hay alguna consulta, pregunta, ustedes la pueden escribir, pero vamos a cambiar la forma de poder responderla. No la voy a responder aquí, sino que la voy a tomar y dentro de la semana yo me comprometo a poder ir respondiendo. Si es una o dos preguntas, fácilmente se responde. Si son más, lamentablemente me tendrán que esperar. Ahora me tendrán que esperar. ¿Por qué? Porque yo no lo sé todo. Y para eso me tengo que, como dicen los hermanos de República Dominicana, fajar estudiando para tener una buena respuesta. Así que hay algunos que ya en la historia de la iglesia ya han respondido quizás las preguntas que nosotros tenemos si tenemos que acudir a estos libros, ¿no? A estas investigaciones. Y por sobre todas las cosas, a la palabra del Señor, por sobre todas las cosas, obviamente. Encontraron allí Efesios capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí Pablo está hablando de este misterio que había sido oculto desde la antigüedad, pero que ahora se dio a conocer a ellos, a los apóstoles y los profetas. A ellos se les dio a conocer ese misterio que estaba oculto, que era que el Hijo de Dios se iba a encarnar, que iba a ser crucificado, que iba a morir en la cruz, que iba a ser sepultado, que iba a resucitar al tercer día, que iba a ascender a los cielos, y todo aquel que cree en él ahora va a ser salvo y no tendrá muerte eterna porque ha confiado su vida en el Hijo de Dios que vive y que reina para siempre. Esa revelación del Evangelio que había estado oculta en este capítulo 3, lo dice Pablo, ahora es dada a conocer a la iglesia, y la iglesia, es decir, nosotros, ¿de parte de quién? De parte de los que recibieron la revelación. ¿Quiénes son? Apóstoles y profetas, y nada más. Esa profecía, esa revelación de Dios está en la Escritura.
y el canon bíblico, es decir, la regla, el marco donde se concentra la revelación de Dios hacia el hombre con respecto a la redención, a la creación, todo aquello está en la Escritura. No hay nueva revelación. Por lo tanto, lo que los apóstoles y los profetas escribieron es lo que Dios estableció para que nosotros ahora, todos, desde el último apóstol en adelante, toda la iglesia, pueda ahora dar a conocer ese misterio que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Por lo tanto, eso es lo que dice el verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora, dice, ¿por medio de quién? De la iglesia. Nosotros, la iglesia, somos encargados de manifestar. Entonces, el misterio que primeramente estuvo escondido, ahora se da a conocer por medio de apóstoles y profetas, escrito en la Escritura. El canon se cerró, ya no hay más nueva revelación. Ahí está toda la revelación que nosotros necesitamos. Y cuando leemos la Biblia, cuando entendemos algo que no habíamos entendido antes, lo que correctamente deberíamos decir no es revelación, sino que es iluminación por el Espíritu Santo, es iluminación a nuestro corazón. Cerramos el paréntesis. Entonces, este decreto está fundado en la sabiduría divina. Tenemos un primer punto, el Evangelio. El segundo punto, la realización del propósito eterno. La realización del propósito eterno. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, hablamos de la creación de Dios, de lo que Dios creó. Allí también se manifiesta el decreto eterno que descansa en la sabiduría de Dios. Cuando vemos los astros de los cielos, mis hermanos, cuando vemos el sol, cuando vemos las montañas, Dios, adoramos a nuestro Señor porque decimos, ¿a quién se le puede haber ocurrido? ¿De dónde hay tanta inteligencia y sabiduría para crear, para decretar esta creación? Nuestro sistema humano, mis hermanos, nuestro sistema humano tan perfectamente diseñado. Vamos, por ejemplo, al Salmo 104, versículo 24. Salmo 104, versículo 24, dice lo siguiente. Cuán innumerables son tus obras, oh Señor. Hiciste todas ellas con sabiduría. Todo lo que Dios creó descansa porque Él es sabio y es sabio todo lo que Dios creó. Recuerden, el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto, quinto, el sexto día, todos los días Dios decía que lo que creó era bueno. Bueno, y aquí el salmista dice, cuán innumerables son tus obras, oh Señor. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. La tierra está llena de tus beneficios. No sé si usted ha tenido el privilegio, yo digo privilegio porque a mí no me resulta, pero usted ha tenido el privilegio de poner una semilla en un poco de tierra y que esa semilla muera y que ese poco de tierra, después de allí que le eche pura agua, usted dice tierra, agua y semilla, de repente al otro tiempo comienza un árbol y usted a los meses, al año, no sé, a los años, va y toma de su fruto. Hermanos, hermanas, eso es Dios. Dios creó eso, mis hermanos. Dios lo hace así. Por lo tanto, desde ahora en adelante, cuando usted se vaya a comer una fruta rica y jugosa, hermanos, glorifique a Dios por esa rica y jugosa fruta. O cuando usted se come una verdura, o cuando usted sale a correr, o cuando mira el sol, o mira las nubes que cubren, ¿cierto? O la lluvia caer. Mis hermanos, todo es precioso, maravilloso. Y aquí lo dice el salmista. Lo puede leer también en Proverbios capítulo 3, verso 19. Proverbios 3, 19. Y también puede verlo allí en Jeremías capítulo 10, versículo 12. Jeremías capítulo 10, versículo 12. Como expresan la sabiduría, la creatividad de Dios. Entonces, el decreto eterno descansa en la sabiduría divina. Como tercer punto dentro de este punto que estamos viendo, es su permanencia por siempre. Este decreto permanece por siempre, su consejo permanece por siempre. Salmo 33, versículo 11,
Dice, el consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Cuántas generaciones van de cuando Dios llama a Abraham y lo aparta para ser una nación? Su consejo ha permanecido durante todas esas generaciones, permanece en nosotros y permanecerá en nuestros hijos, si es que lo enseñamos, si es que tenemos reuniones y culto familiar y le damos con el Evangelio en sus corazones, los exponemos constantemente al Evangelio, a nuestros nietos y así, porque el consejo del Señor permanece para siempre. Habrá mucho en el decreto que sobrepasa el entendimiento humano, mis hermanos, mucho. Nos sobrepasa, como nuevamente es el balbuceo de Dios para que nosotros, usted y yo, pudiese entender. Juntemos, como dije recién, a todos los doctores, a los investigadores y todo lo que puedan descubrir es el balbuceo, simple balbuceo de Dios. Es impresionante nuestro Dios. Entonces, mucho del decreto sobrepasa el entendimiento humano y es inexplicable para nuestra mente finita, pero nada se hallará en él que sea irracional o arbitrario. Nada es irracional, nada. Entonces Dios formó con su determinación su sabia visión y conocimiento, porque Él es sabio. El consejo de Dios descansa en su sabiduría divina. Otra característica del decreto eterno de Dios es que es eterno. Es eterno. Descansa en su sabiduría divina, es eterno. El decreto divino, entonces, es eterno en el sentido que descansa en la eternidad. Por lo tanto, descansa en el ser divino, en Dios. No existe sucesiones de momentos. Se puede decir que los actos de Dios son eternos entonces. No es que son secuenciales. Hay algunos de estos actos que terminan en el tiempo, como por ejemplo la creación. ¿Cierto? Dios decretó en la eternidad que iba a crear, pero descansó en el tiempo, que es decir, en la creación. Días de 24 horas, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el séptimo día. Y nosotros vemos aquí como la justificación también es aplicada o descansa en el tiempo. Termina efectuándose en un tiempo. A esto se les llama actos temporales. Los decretos establecidos por Dios en la eternidad que se manifiestan y terminan manifestados en el tiempo se llaman actos temporales. Son los actos temporales, es decir, el decreto de Dios manifestándose en este mundo que está dentro del tiempo y de un espacio, dentro del tiempo y del espacio. Entonces el decreto, en tanto que se relaciona con cosas externas a Dios, permanece en sí mismo como un acto interno del ser divino y por tanto es eterno, en el más estricto sentido de la palabra. Aunque se manifiesta, se relaciona con agentes externos a Dios, en sí mismo el decreto sigue permaneciendo en él y permanece eterno. Ahora, también participa este decreto entonces de la simultaneidad y de la falta de correlatividad en lo eterno. Se relaciona igual, permanece eterno, pero se manifiesta en este mundo. Mire, vaya conmigo a ver un ejemplo. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. ¿Dónde está Hechos aquí? Hechos capítulo 15, verso 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esto está hablando acerca desde la eternidad pasada. Entonces Dios hace conocer su decreto, pero estaba establecido desde tiempos antiguos. En Efesios capítulo 1, versículo 4 dice que Él nos predestinó antes de la fundación del mundo. Por lo tanto,
Ese decreto que estaba antes de la creación, en el pasado eterno, en la eternidad pasada, perdón, Dios decretó, pero se manifestó en un momento cuando usted y yo hemos creído en nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, la eternidad del decreto implica también que el orden que los diferentes elementos de él guardan están recíprocamente, no deben considerarse como temporal, sino solamente como lógico. ¿Ok? Lógico. ¿Qué tenía que acontecer lógicamente? ¿Que Cristo muriera o que Adán y Eva pecaran primero? Para nosotros, lógicamente, alguien tenía que pecar para que Cristo viniera a restaurar todo aquello que había cometido, que se había destrozado por el pecado. Eso es lógico, pero no estaba establecido de esa manera en el decreto eterno de Dios, porque no es secuencial, ¿ok? No es secuencial. Más adelante quizás vamos a llegar a un tema que no lo voy a comentar ahora, pero hay algunos que sí ya lo manejan un poco, que se meten un poco más allá, pero esto es simplemente un pensamiento humano, es una filosofía, una forma de pensar que Dios decretó primero. Pero cuando nosotros estudiamos esto nos damos cuenta que esa forma de pensar como infralapsarianismo o supralapsarianismo, que es estas dos palabras que son complicadísimas, pero que son temas que estudian sobre los decretos de Dios, que estableció Dios primero. Entonces, no tiene sentido porque cuando nosotros entendemos que Dios decretó lo que iba a acontecer, la creación, la redención, todo esto, no tenía cronología en él, porque él no piensa cronológicamente, porque él es Dios, un Dios eterno, ¿me entiende? No piensa como usted y yo. Nosotros pensamos con un principio y un fin, porque nosotros nacemos en un momento y terminamos en un momento. Por lo tanto, nosotros actuamos de esa forma. Entonces, el decreto de Dios no debe ser tomado como temporal, sino como lógico para nosotros. Hay un verdadero orden cronológico de los eventos ya efectuados, pero en el decreto no existe aquello. En el decreto de Dios no es primero, segundo, tercero, no existe aquello, es eterno. En nosotros sí, en nosotros sí. Es más, se dice que la revelación desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento fue gradual. Fue gradual porque hasta la manifestación de Cristo, hasta que Cristo se manifestara allí, era la mayor revelación. En Génesis 3:15 se le llama el protoevangelio. Es no todo el evangelio en su totalidad, pero sí hay una promesa de lo que iba a acontecer cuando Cristo fuera a la cruz del Calvario. Entonces, dijimos que este decreto es eterno. Número 3, es eficaz. El decreto de Dios es eficaz. Descansa en la sabiduría divina, es eterno. Número 3, es eficaz. Esto no quiere decir que Dios mismo va a actuar en el sentido de que mediante una actuación directa de su poder, sino solamente que Él ha decretado que ciertamente va a acontecer. Es decir, que nada va a frustrar su propósito. El decreto mismo previene que en cada caso, que el evento que se va a llevar a cabo, mediante causas, vayan a actuar en forma perfectamente y consecuentemente y conscientemente con la naturaleza del evento que ese tiene que traer. Es decir, el decreto previene lo siguiente, previene que la gente sea libre. Previene que la gente sea libre. Segundo, previene que los antecedentes de la gente y del acto también estén establecidos de la forma clara y precisa para que acontezca el evento. Número 3, serán tal como debe ser el evento. ¿Usted se va recordando ya algún personaje bíblico, el más conocido, Jonás? Tenía que hacer lo que Dios estableció y punto. Número 4, el acto será libre y espontáneo del agente. Es decir, él decidió irse a Tarsis. Váyase a Tarsis, ¿cierto? Pero Dios lo estableció. Por lo tanto, él después libremente va a predicar. Ora a Dios, la ballena o el pez grande lo vomita y él va y predica lo que Dios le dice que tiene que decir.
Y número 5, con toda seguridad el acto será el que tiene que ser. ¿Me entiende? Tiene que ser el acto de esa manera. Por lo tanto, es eficaz. El decreto de Dios es eficaz. Proverbios 19:21. Proverbios 19:21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Ahí dice consejo con ese, el veredicto, el mandato. No es un consejo como el buen amigo, ¿cierto? Bueno, yo haría esto. No, no, no. Es el consejo. El consejo del Señor permanecerá. Muchos son los pensamientos del hombre, pero el consejo del Señor permanecerá para siempre. Descansa en la sabiduría divina. Es eterno, es eficaz. Número 4, es inmutable. El hombre, usted y yo, ¿cuántas veces hemos cambiado nuestros planes? Hemos dicho, el lunes me pongo a dieta. Hemos dicho, este fin de semana cortaré el pasto. Hemos dicho, esta semana voy a cambiar mi forma de vida. Muchas cosas. Planificamos y constantemente cambiamos nuestros planes. ¿Es así? Es así. Al unísono todos podemos decir, es así. Nosotros cambiamos nuestros planes. El hombre con frecuencia altera sus planes. A veces porque le falta seriedad cuando dice voy a hacer esto, o también no entendió bien su plan. La Biblia habla sobre el hombre que va a construir, dice, primero se siente y toma la medida para ver si tiene para levantar ese edificio, o el que va a enfrentar una guerra. Primero tiene que calcular con cuánto se enfrenta a ese otro ejército. Así que, mis hermanos, el hombre constantemente puede cambiar sus planes, se alteran por cualquier situación. Internas o externas situaciones hacen que nuestros planes sean alterados. Este año, por ejemplo, yo tenía un plan maravilloso para mi vida, pero no resultó como yo pensaba. Quizás cuántos proyectos y planes tú tenías. ¿Ibas a cerrar algún negocio? ¿Ibas a proyectarte con algo? No lo sabemos. ¿Ibas a pedir matrimonio? No lo sabemos. Pero algo tú tenías planeado. Son causas externas que nos hacen cambiar y aquí estamos, en la casa, ¿cierto? Nuestra economía está un poco peligrando, nuestros planes son afectados. Pablo le dice a Timoteo, dile a los ricos de este siglo que no pongan su esperanza en las riquezas, porque son inciertas, sino en el Dios que nos da todas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice Pablo? Mis hermanos, a Dios no le puede alterar ninguno de sus planes. A Dios no se le altera nada. La creación era perfecta. ¡Wow! Adán y Eva pecaron. Me falló el plan que tenía para mi creación. No, mis hermanos, todo estaba planeado. Como dijo alguien, todo estaba fríamente calculado. Todo estaba correctamente calculado. Entonces, mis hermanos, a Dios nada de esto le puede acontecer. A Dios no le falta conocimiento. A Dios no le falta veracidad ni poder. Dios no necesita cambiar su decreto debido a un error motivado por alguna ignorancia. Eso es impensable. Ni debido a una incapacidad para que Él pueda ejecutarlo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo decretaron la muerte del Hijo de Dios y Dios el Padre en la cruz del Calvario en ningún momento echó pies atrás, por decirlo de alguna manera, porque no lo podía hacer. Por más que le doliera, tenía que ser ejecutado su Hijo, ajusticiado en la cruz para nuestra salvación. Tampoco Dios le acontecerá nada para que cambie de parecer, porque Él es Dios, porque Él es un Dios inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que no muta, que no cambia. Él es fiel y Él es verdadero. Número 5. El decreto de Dios es incondicional, o también dicho como absoluto.
No depende en ningún detalle de ninguna cosa que no sea parte de él y esté agrupada en el decreto mismo. Es decir, la ejecución del plan puede requerir medios o puede depender de ciertas condiciones, pero entonces esos medios y esas condiciones también han sido determinadas por el decreto. Gálatas 4:4, se recuerda usted, dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, no es que Dios estaba esperando que el imperio romano estuviera tomando el control y la lengua griega fuera la lengua que se hablaba más popularmente y los caminos ya estuvieran hechos por los romanos. No, mis hermanos, las condiciones y los medios no son los que Dios espera para actuar o efectuar su decreto, para que ahí en el preciso momento en la crucifixión, porque ni los persas les servían, que aunque ellos se dice históricamente que inventaron la crucifixión de los seres humanos, los romanos entonces lo ejecutaron con de mayor manera. Y entonces no es que Dios estaba esperando eso para que la muerte de Cristo fuera de esa manera. No, los medios y las causas fueron establecidas por Dios. Dios no simplemente decretó salvar a los suyos, sino que también determinó los medios para efectuar su decreto. Los medios conducentes al fin predeterminado fueron decretados también. Dios decidió salvar al mundo por la predicación del Evangelio, no por la sabiduría humana. Dios decide actuar cuando el pueblo ora. Eso lo decretó Dios. Así estableció los medios, como Él actúa, también lo estableció Dios. Dios estableció que usted y yo crezcamos en santidad utilizando los medios de gracia y también las disciplinas espirituales. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros tenemos que tener claro que es incondicional, es absoluto el decreto de Dios. El carácter absoluto del decreto se deduce de su eternidad, su inmutabilidad, nuevamente, y su exclusiva dependencia de este beneplácito de Dios. Sexto y penúltimo, es universal, es decir, que lo abarca todo. Bueno, significa que el decreto incluye todo lo que tiene que suceder en el mundo, sea que corresponda al reino físico y moral, y también se trate del bien y del mal. Entonces, incluye, número 1, las buenas acciones de los hombres. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, estas buenas acciones han sido establecidas por Dios. También Dios estableció los actos malvados de los hombres. Ahí en Proverbios capítulo 16, versículo 4, en Hechos, en la predicación de Pedro, cuando dice que todo esto, crucificaron ustedes al Hijo de Dios, pero esto ya estaba establecido por Dios. Los eventos contingentes, los eventos contingentes. Génesis capítulo 45, versículo 8. ¿Quién entregó a José? ¿Quién lo planeó? Dios. Pero ¿quién actuó? ¿Quién pecó? Los hermanos. Libremente. ¿Quién quería matar a José? ¿Dios? No. Los hermanos de José. ¿Tenían que matar a José? No, no tenían que matar a José. Porque no, Dios no lo había establecido así y no lo mataron. Dios inclinó, por decirlo así, el corazón de Rubén para que no mataran a José. Todo estaba estaba correctamente establecido por Dios. La duración de la vida del hombre. La duración de la vida del hombre. También incluye el lugar de su habitación. Hechos 17:26 dice que Dios estableció el tiempo y el lugar donde cada ser humano viva. Yo siempre le pregunto, Señor, ¿por qué me permitiste nacer en Chile? ¿Por qué no nací en Estados Unidos o en Alemania o en otro país donde uno tiene más accesibilidad a muchas otras cosas? Pero Dios quiso que naciera aquí, es más, que naciera en Copiapó y viviera en una población. Por lo tanto, mis hermanos, Dios estableció todas las cosas, no tan solo la salvación, sino que las buenas acciones de los hombres, los actos malvados, los eventos contingentes, los medios tanto como el fin.
la duración de la vida del hombre, el lugar de su habitación, todo lo estableció Dios. Entonces, hemos visto características del consejo o del decreto divino. Está fundado en la sabiduría divina, es eterno, es eficaz, es inmutable, es incondicional o absoluto, es universal, es decir, que lo abarca todo. Y por último, el decreto eterno de Dios, en lo que se refiere al pecado, este se considera permisivo. El pecado, como recién lo dijimos en un punto arriba, se considera permisivo. Mediante su decreto, Dios volvió las acciones malvadas de los hombres en infaliblemente seguras. ¿En qué sentido? Sin que decida efectuarlas por medio de una acción inmediata sobre y en la voluntad finita del hombre. Dios no crea el mal en el hombre. Dios no tuerce el corazón del hombre para que él piense mal y haga la maldad. No, todo lo contrario. Dios trabaja en el corazón positivamente, trabaja en el corazón del hombre para que él sea transformado, no para crear más maldad. Me encanta aquí en este punto como el pastor R.C. Sproul lo dijo en alguna oportunidad, me parece que en el libro Escogidos por Dios, y en ese libro él explica con respecto a lo que Dios dice a Moisés, cuando dice que voy a endurecer el corazón de Faraón. Y cuando Dios dice que él iba a endurecer el corazón de Faraón, no podemos entender nosotros, no tan solo por eso, que no deberíamos llegar a la conclusión, por lo que la Biblia nos enseña en su totalidad, no podemos llegar a la conclusión de que Dios endureció él activamente, se metió en el corazón de Faraón y se lo endureció, le creó la maldad. No. Me encanta cómo lo explica el pastor R.C. Sproul, porque él dice, es como que Dios se alejó de Faraón. Y aquí en teología hay algunos postulantes que hablan acerca de la gracia común. La gracia común de Dios es que Dios en su misericordia muchas veces extiende su mano para que alguna nación o algún pueblo no, para repeler la maldad, por así decirlo. Entonces, en este punto es como que Dios tenía la mano sobre los egipcios para que la maldad no se aumentara, pero en otras palabras es que Dios se alejó esa gracia común de Faraón. Entonces, la respuesta o la pregunta es, ¿qué iba a hacer Faraón cuando Dios aparta su mano de él? ¿Qué iba a hacer Faraón? Iba a salir corriendo como David en el Salmo 51 a decirle, por favor no apartes de mí tu Santo Espíritu, por favor no me quites el gozo de tu salvación. ¿Eso iba a hacer Faraón? No, todo lo contrario. Más iba a odiar a Dios, más, porque su corazón ya no estaba estando como... Dios no lo tenía contenido su corazón. Entonces, Dios al alejarse, su corazón se endureció más y con mayor rabia persiguió a los israelitas. Entonces, mis hermanos, aquí en este punto, nosotros podemos entender que a pesar de que Dios permite que el hombre malvado viva según su maldad, todo aquello no va a ser una dificultad para que el decreto de Dios se cumpla. Entonces, esto significa que Dios no obra positivamente, como dice Filipenses 2, capítulo 2, versículo 13, tanto el querer como el hacer, cuando el hombre va en contra de la divina voluntad revelada de Dios en su palabra. No es que Dios ejerce poder, ¿cierto? O ejerce dominio en el corazón para que la persona sea más malvada y vaya en contra de la voluntad de él revelada en su palabra. Es importante saber que este acto permisivo no es un permiso pasivo también, ¿ok? Dios permite, es decir, como que Dios ya hace lo que tú quieras. Ahora es para, nuevamente, vuelvo y repito, es para que nosotros comprendamos que Dios explica de esa forma la escritura. Por ejemplo, Romanos capítulo 2, cuando dice que el Señor los entregó, o capítulo 1, si no me equivoco, Dios los entregó, es decir, los soltó a este molde, los entregó a ese molde. Ellos querían vivir lejos de Dios y entonces Dios los entregó a toda la humanidad.
la entregó a pecado. Entonces es importante aquí saber que, no es que Dios los entregó y se olvidó de ellos, no, es que estaba establecido de esa manera. Estaba decretado que eso iba a acontecer para que Dios se glorificara en el fin de los tiempos, obviamente. Es importante saber que este acto permisivo no es un permiso pasivo, es decir, que como que Dios ya no está allí, sino que es algo que no está bajo el control. No, es como que si es que no estuviese bajo el control de la voluntad divina, no, todo lo contrario, sigue estando bajo el control de la voluntad divina. Es un decreto que vuelve absolutamente seguro a los actos pecaminosos, pero en los cuales Dios determina, número uno, que no van a estorbar la propia determinación pecaminosa de esta voluntad del hombre. Y número dos, conducir y sujetar los resultados de esta propia determinación pecaminosa. No es así, mis hermanos. Dios mantiene siempre el control. Por lo tanto, este decreto que vuelve absolutamente seguro los actos pecaminosos que los hombres van a cometer, pero los cuales Dios determina, número uno, no va a estorbar la propia determinación pecaminosa de la voluntad finita del hombre. Y número dos, no, Dios dice que determina conducir y sujetar los resultados de esta propia determinación pecaminosa. Alguien dijo, estos falsos profetas de ahora, estos que están todos escondidos, ven que ahora con el COVID-19, con esta pandemia mundial, ¿dónde están estos como los Maldonado, Cash Luna, los Benny Hinn y todos estos que hacen milagros y que hacen sanidades? Deberían estar por todos los hospitales en primera línea sanando a todos estos que tienen enfermedad, pero no están, son falsos profetas, porque dicen ellos que cuando ellos decretan, Dios sana. Falso, mentira. Es cuando Dios quiere. Es cuando Dios quiere. Es cuando Dios quiere, no cuando ellos quieren decretar y establecer sanidad. Eso es falso, eso es mentira. No haga caso a esas cosas. Dios es el que establece y hace que las cosas sucedan porque Él es el Dios, el amo y el soberano de todo lo que Él ha creado. Entonces, cuando nosotros pensamos y decimos, estos tipos que son malos están engañando a las personas, están contradiciendo la palabra del Señor, y alguien, no me recuerdo si el pastor Adrián Rogers dijo, no, no la están contradiciendo, la están cumpliendo, porque los tiempos postreros habrán hombres amadores de sí mismos, mentirosos, falsos profetas, están cumpliendo la palabra, mis hermanos. Así que no tengamos problema, porque Dios ha decretado todo. Estos actos pecaminosos de los seres humanos van a cumplir de todas maneras la voluntad del Señor. Eso es entonces con respecto a este cuarto punto. Nos queda la última parte, la tercera parte con respecto a este punto del decreto eterno de Dios, que es sobre las acusaciones que se le hacen a pensar de esta manera o ver la escritura de esta manera. Y eso lo vamos a estar viendo el próximo jueves, si Dios lo permite. Pero hemos visto entonces que el decreto de Dios descansa en la sabiduría de Dios. Hemos visto que es eterno, que es eficaz, que es inmutable, que es incondicional, es decir, que es absoluto, que es universal, es decir, que lo abarca todo. Y por último, en lo que se refiere al pecado, este se considera permisivo. Pero no un permiso pasivo de parte de Dios, sino un permiso activo, que quiere decir que va a cumplir de todas maneras lo que Dios había establecido, tal como pasó con Judas Iscariote. Que Dios siga llenando nuestras vidas de su misericordia y su gracia y que su nombre siga siendo exaltado. A nuestro único y sabio Dios, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.